pero son el tipo de cosas que me gusta muchísimo hacer, como ahí si yo pudiera poner como entre mis colaboraciones, soy una apasionada difusora de salud mental, y entonces que me abran estos espacios para mí es muy importante. Es un tiempo muy cortito en el que quiero transmitir un mensaje muy importante. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Obviamente esto es una probadita de lo que podríamos trabajar en esta área. Tengo entendido que pueden estar viéndonos personas que están recién estudiando la carrera, ya colegas que ya están trabajando en psicoterapia o en alguna otra área de la salud mental, y también público en general. Entonces, voy a tratar de adaptar el contenido hacia allá. Y a ver, vamos a hablar hoy de TDA y autismo, y vamos a hacerlo como pensando fuera de la caja. Eso esperaría como entre las expectativas que tengo el día de hoy y las metas, están estas tres que les voy a mostrar en este momento. Y es que nosotros, bueno, en este momento yo quisiera que nos enfocáramos en que esta plática me gustaría que encendiera curiosidad en ustedes, porque el campo de la psicología es muy amplio. Yo creo que nosotros, por lo menos yo me incluyo en eso, al entrar a la carrera no me imaginé que yo iba a terminar trabajando en esto, porque tal vez tenemos un estereotipo de a lo que nos dedicamos. Entonces, ojalá con esta plática, si no es un tema que les interese, por lo menos nos vayamos con la idea de que el campo de la psicología es muy, muy, muy amplio, ¿ok? El segundo punto que yo me quisiera enfocar el día de hoy es a identificar la importancia de estas condiciones y por qué tiene relevancia en que nosotros las tratemos, ¿ok? Porque, bueno, tienen muchas consecuencias, tienen muchas situaciones bastante graves. Y lo último es que ojalá se les quede la semillita para continuar rompiendo estigmas sobre la salud mental. Les decía, aunque este tema al final termine no interesándoles, pero creo que podemos aportar en este momento información, que la información ayuda muchísimo a romper estigmas o ideas erróneas como discriminación, etcétera, sobre las condiciones de la salud mental. Entonces, ¿por qué dije vamos a pensar fuera de la caja? Ahorita, en el transcurso de la plática del día de hoy, quisiera llevarlos afuera de esta caja, pero ¿qué hay dentro de la caja con respecto a estos dos trastornos? Déficit de atención, que es el TDAH, y el autismo, que lo vamos en algunos momentos lo van a ver ahí, va a estar resumido como TEA, ¿ok? ¿Qué hay dentro de la caja? Ideas como esta, que solo los niños necesitan atención terapéutica. Si ustedes googlean en este momento, si hacen un ejercicio rápido y ponen autismo y van a imágenes o artículos, la mayoría va a estar concentrado en niños. Y lo mismo con déficit de atención, los niños, los niños, los niños, los niños. Entonces, seguir pensando dentro de la caja implicaría que siguiéramos pensando que estas condiciones solo son importantes de tratar en la niñez. Siguiente, que no existen adultos. Yo estuve en una conferencia con uno de los autores de libros de déficit de atención de hace muchos años, y él decía, yo pido perdón a todas las generaciones que pude haberles hecho daño al afirmar que en algún momento yo dije que no existía el TDA en adultos, y también en el caso del autismo, también se ha dicho que pues en esa edad como que ya no tiene tanto interés. Entonces, también otra idea es que en algún momento se dijo que el autismo no les daba a las niñas, simplemente era una condición que se le daba a los hombres. Aparte, seguir pensando dentro de la caja es que con respecto al déficit de atención, solo seguir pensando que es una persona distraída, que solo es cuestión de prestar atención, o que solamente son flojos, o que no quieren hacer las cosas. O, por ejemplo, todavía, y ojalá no estemos frente a eso, y sí, tenemos oportunidad siempre de aprender y corregir, es que todavía hay muchos profesionales de la salud que reciben a personas y en la entrevista le preguntan, ¿sabes manejar? Creo que es el siguiente, ¿sabes conducir? ¿Haces contacto visual? O, por ejemplo, terminaste una carrera, entonces no puedes tener déficit o no puedes tener autismo porque esas personas no logran esas cosas. Entonces, eso es seguir pensando dentro de la caja.
O pensar con respecto al autismo, que son personas que solo viven en su mundo, que no pueden poner contacto hacia afuera, o que solamente ese tipo de cosas las decimos que lo tenemos por querer llamar la atención. O seguir pensando que los autistas, cuando ya lo podemos aceptar en nuestra mente, es que son una especie de genios. Eso es seguir pensando dentro de la caja. O que los autistas no tienen empatía. Entonces, si eso es estar dentro de la caja, vamos a ir viendo poquito a poquito algunos puntos que nos van a ayudar a empezar a pensar fuera de ahí. O que los autistas nada más se toman las cosas literal. Y sí, de cierta manera, pero lo vamos a ver. Vamos a partir del hecho muy, muy breve, porque son trastornos y condiciones bastante amplias, pero vamos a ver qué son. El déficit de atención, tanto como el autismo, son condiciones del neurodesarrollo. ¿Esto qué implica? Implica que nacemos con ella. No es que, no sé, a los 10 años, por ejemplo, hace poco yo daba una clase y me preguntaban, oye, Alma, ¿qué dices de que a partir de la pandemia ya muchas personas dicen que tienen déficit de atención? No se te puede desarrollar a tus 25, se te puede diagnosticar a esa edad, sí, pero es un trastorno del neurodesarrollo. Esto implica que algo que tenía que funcionar de una manera está funcionando de otra. ¿Okay? En el caso del déficit de atención, puede involucrar el funcionamiento cognitivo, educativo, laboral, social, y en esos aspectos nos vemos principalmente afectados con este trastorno. Y se caracteriza en el caso del déficit de atención, y esto se lo debo a una maestra, que me decía, acuérdate que son las 4 I, aunque uno es con H, pero hay una I. Hay impulsividad, hiperactividad, que es la que suena con H, inatención e incoordinación. Son las características principales que nos vamos a encontrar en este trastorno. Y para hacer un diagnóstico necesitamos que los síntomas estén presentes antes de los 12 años. Si nosotros queremos abundar sobre el tema, no quiero que sea el día de hoy el caso, pero podemos consultar el CIE o el DSM-5 para poder abundar en los criterios diagnósticos. En el caso del espectro autista, también es un trastorno del neurodesarrollo. Se está trabajando para que ya no se llame trastorno, sino una condición, porque es una manera distinta de procesar la información. Pero en este caso, los síntomas pueden ser, al igual que el déficit de atención, muy tempranos, pero para hacer el diagnóstico es alrededor de los 5 o 7 años. Y la principal dificultad en este caso es en la rigidez cognitiva, en dificultad para hacer interacciones sociales y otras dificultades asociadas. Partiendo de este punto, esto es poco sabido, si estamos hablando que solo pensamos que es de niños, pensando dentro de la caja, mucho menos vamos a pensar que estas condiciones podrían coexistir juntas. Entonces, se dice que alrededor del 50% de las personas con trastorno del espectro autista, están dentro también del trastorno de déficit de atención. O sea que vamos a encontrarnos con muchísimas personas, no solo niños, personas de todas las edades que podrían tener coexistentes estos dos trastornos al mismo tiempo. Entonces, para estas personas puede sonar un infierno habitar su cabecita. ¿Por qué? Por un lado, son personas que se sienten fácilmente sobreestimuladas, pero por el otro lado, por el déficit de atención, son personas, yo les digo que les cuesta arrancar, no tienen suficiente motivación, les cuesta trabajo iniciar tareas nuevas. Pero entonces imaginen, por un lado me siento sobreestimulado y por el otro, como me aburro fácilmente, estoy busque estímulos para poder sentirme motivada. Otro problema de coexistir estos dos trastornos es que, por un lado, por el TEA, por el autismo, podemos tener rutinas que no podemos mover porque si no nos sentimos súper mal, pero por el otro lado, necesitamos continuamente estar cambiando lo que hacemos porque si no nos aburrimos. Entonces, también por el autismo podemos sentir un interés muy profundo por un tema en específico, pero por el otro lado, dejarlo continuamente y tener intereses como muy cambiantes. O, por un lado, tener el deseo de tener muchos cambios, les decía, como para tener novedad en nuestra vida, pero eso también puede ocurrir en el caso de lo social y eso trae bastantes problemas. Entonces, teniendo estas ideas, yo les voy a decir por qué elegí este tema. Y es que justamente cuando yo inicié mi labor como psicoterapeuta me di cuenta que algunos recaían,
tenían, aunque tenían supuestamente por sus factores pronósticos favorables, de pronto el pronóstico cambiaba drásticamente y de pronto nos dábamos cuenta que no nos eran efectivas las estrategias que estábamos estableciendo, o de plano pues no progresaban. Entonces yo les quiero dejar aquí algunos factores que son súper importantes que los consideremos en el momento de establecer estrategias psicoterapéuticas. Y entonces una de ellas van a ver que también está esto, descartar que no estemos frente a un TEA o un TDAH, o sea, autismo o déficit de atención. Entonces, obviamente vamos a considerar la inteligencia, el temperamento, sus estilos de procesamiento cognitivo. Hay ciertos estilos de procesamiento cognitivo que son depresógenos, o sea, que pueden generar depresión, que somos como estamos predispuestos cognitivamente a desarrollar depresión, también en la ansiedad. Entonces, eso dependerá también del éxito, que tal que estamos frente a una persona que tiene esos factores predisponentes, no solamente de otro tipo, sino también cognitivos, nuestra crianza, nuestro entorno, la presencia y severidad de otras comorbilidades, o sea que al mismo tiempo de déficit de atención, al mismo tiempo que TEA o al mismo tiempo que ansiedad, al mismo tiempo que depresión, tengamos otras comorbilidades, además de puntos fuertes o vulnerabilidad cognitiva, cantidad y acceso a recursos, tanto físicos, emocionales, económicos, sociales. Y obviamente en este punto les voy a decir, esta va a ser la clave. Si ustedes de pronto tienen algún consultante, algún cliente, algún paciente que recae continuamente, que su pronóstico es desfavorable, que no tiene progreso, podemos empezar a sospechar en cierta manera que podríamos encontrarnos con un trastorno, le llamo madre. O sea que el principal ha sido un trastorno del desarrollo, pero que ha traído como consecuencia comorbilidades por no ser trabajado. Otras cosas que si quisieran como quedarse como en la idea de investigar después, están los factores predisponentes, precipitantes, perpetuadores y los protectores. Son como las 4 Ps, que obviamente eso los vamos a tener en consideración cuando atendamos a nuestros pacientes. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto de que estas personas, tanto de déficit como de autismo, obtengan un diagnóstico? En un primer momento, esto le va a permitir saber cuál es el origen de sus dificultades, porque mucho de esto afecta a su autoconcepción. O sea, tenemos problemas del self, tienen ideas de que esto es un problema mío, incluso aquí se los resalto, es que es por mi falta de carácter, es mi falta de voluntad, es que no le ponen ganas, es que no he hecho lo suficiente o porque tengo algún defecto. Entonces, siempre lo digo, es como cuando reciben un diagnóstico, a veces es impactante, como que incluso he tenido personas que se les baja la presión en ese momento por recibir un diagnóstico precisamente por el estigma, por todo lo que se les viene encima de que ahora sepan que soy autista o que ahora sepan que tengo déficit de atención por las ideas erróneas que mantenemos en la mente. Entonces yo les digo, a ver, simplemente le estamos poniendo un nombre a lo que ya sabes que te estaba pasando. El tener un nombre tiene una gran ventaja, que es que ya existe una forma de abordarlo. Solamente le vamos a poner nombre y eso va a tener la gran ventaja de que hay tratamientos específicos para esto. Entonces, ya dando estas ideas como generalizadas de ambos trastornos, primero voy a enfocarme un poco en cuál es la importancia que nos demos cuenta cómo opera y cómo nos afecta el déficit de atención. Y después lo vamos a hacer al mismo tiempo después con autismo. Entonces, la prevalencia les digo que está medida a partir de las infancias. Pero en el caso de México, por ejemplo, se estima en un estudio que se hizo en el 2015 que alrededor del 8% de los niños en ese momento tenían déficit de atención. Entonces, imagínense después cuántas personas ya son adolescentes, cuántos son adultos, más cuántos son adultos mayores, porque esto no es algo que se quite con la edad. Entonces, alrededor del 8%. Este es un estimado de que, por ejemplo, si fuera cerca del 10%, es que por lo menos de cada 100 personas, 10 podrían tenerlo. Hay veces que le digo a los maestros, en tu aula seguramente por lo menos un pequeño tiene esta condición y además, como lo dijimos hace rato, puede ser que esté en combinación con autismo. Entonces son una población bastante amplia que tiene la condición. Ahora, ¿cuál es la importancia de identificarlos? Se hizo un estudio en España, en una cárcel, y se
se hizo como preguntas acerca de eso, se hicieron evaluaciones y resulta que el 30% de la población de esa cárcel tenía déficit de atención. Encima, se dieron cuenta que este trastorno, más todos los factores, no estoy diciendo que todas las personas que tienen este diagnóstico tienden a, no, pero en este estudio se dieron cuenta que si se hubiera tratado el déficit de atención durante la infancia, esas conductas delictivas se hubieran disminuido. Además de que varios de esa población identificada con déficit de atención tenían fracasos escolares, que algunos de ellos no habían terminado ni siquiera la escuela secundaria, y mucho menos entonces pensar en estudios universitarios. Además de esto, tenían abuso de sustancias estas personas, y además tenían pocas herramientas para hacerle frente y mucho índice de divorcio. Esto solamente en una cárcel, el 30% de esas personas es un número altísimo. Entonces, imagínense si estas personitas hubieran recibido atención y diagnóstico adecuado. Ahora, ¿cuál es la relevancia? El inicio de los síntomas más evidentes son alrededor de los 6 años y muchas veces las personas son diagnosticadas alrededor de sus 20 años. Entonces, son un espacio de 17 años donde las personas no tuvieron ni noción, y mucho menos un tratamiento sobre lo que les estaba ocurriendo. Y eso obviamente a lo largo de su vida genera mucho deterioro. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a llegar a tu consulta no porque te digan es que tengo déficit de atención, no. Principalmente van a llegar por una comorbilidad que les está haciendo muy incómoda ya de vivir. En este caso puede ser ansiedad y depresión. Además, es que ya empezaron a tener mucho deterioro. Estamos hablando del déficit de atención. Deterioro en varias áreas de su vida, en el personal, en el laboral o en el académico. O sea, no puedo llegar a tiempo, tengo muchas faltas, no me puedo concentrar, ya cometí errores, estoy reprobando el año, tengo reprobado algunas materias. Y también llegan, y esto ha sido el caso de varios de mis consultantes, es que ya tienen consecuencias graves de sus conductas impulsivas. Decíamos, es hiperactividad, impulsividad, inatención, incoordinación. Pero mucho del por qué te llegan va a ser porque fíjate que tengo problemas en cómo gasto mi dinero. Fíjate que tengo problemas de deuda, de juego. Tengo problemas en cómo administrarme. Además, accidentes frecuentes por temeridad. O sea que por no prestar atención, ya tuve una cortadura, ya me lastimé la mano, ya tengo una lesión, ya en mi trabajo me dijeron que esto no puede seguir ocurriendo. O también viales. Son personas que tienen poco control, les decía hace rato, tienen poco control en el acelerador y en el freno. Las dos cosas muy importantes para conducir tu vida y tus emociones. Tienen una dificultad por la disfunción ejecutiva de nuestro cerebro y entonces son personas que pueden ser muy impulsivas en cuanto a emociones expansivas. En el caso, por ejemplo, de la ira, y aquí también se los pongo, problema en la gestión de ira, pero hay muchas veces que tienen problemas en el tránsito. Se pelean con las personas, chocan, van a exceso de velocidad, etc. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de que estas personas no sean diagnosticadas en una etapa temprana? Es el hecho de que 70% de estas personas del déficit de atención además tengan una comorbilidad como ansiedad crónica, depresión mayor, trastorno limítrofe de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo, incluso bipolaridad. Además, estas personas tienen 2 veces más riesgo de muerte prematura por accidentes. Van a tener deterioro en su calidad de vida, es la inferior a la esperada respecto a sus capacidades y a su situación económica. Son personas que sí logran metas, porque les decía hace rato, pensar dentro de la caja implica que pienses que no pueden tener una carrera, que no pueden terminar sus estudios, o que no pueden tener un trabajo estable, no pueden ser exitosos, sí lo son, pero con un gasto emocional y físico muy alto, y como son impulsivos, tienen inicio precoz de sus contactos sexuales, entonces hay varios embarazos no deseados o embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual, y tienen 5 veces mayor riesgo de divorciarse por la impulsividad, por su inestabilidad y por otros síntomas que tiene el trastorno. Y con los papás, son el tipo de papás que tienen más síntomas depresivos de la población en general. Y encima, estos 2 trastornos no se los mencioné al principio, pero son
heredados, tienen un factor hereditario bastante amplio. Entonces, si el niño tiene déficit, entonces muy probablemente el papá o la mamá o ambos, conozco familias enteras que tienen el diagnóstico. Entonces, el iceberg del déficit de atención se podría ver de esta manera. Lo que todos piensan que es solamente es ser inquieto y tener dificultades para concentrarse, pero pueden incluir todas estas cosas. Impulsividad, problemas para regular sus emociones, problemas en la memoria, problemas del lenguaje, problemas en el aprendizaje, dificultades para mantener sus relaciones, etcétera. Hay un gran etcétera, como que es un trastorno que tiene un trasfondo muy, muy amplio. Entonces, ¿qué consideraciones tendríamos que tener para atender este tipo de pacientes si nos llega? Porque entonces no nos va a bastar con un modelo estándar de atención psicológica, sino que vamos a tener que reforzar mucha regulación emocional, que estaba escuchando ahorita a la maestra también. Entonces, esta regulación emocional, manejo en crisis, tendríamos que volvernos expertos, porque estas personas, como no tienen freno y a veces no tienen acelerador, se desregulan muchísimo, tienen mucho problema para manejar sus emociones. Muchas estrategias cognitivo-conductuales específicamente, y existen modelos para cada tipo de trastorno en TDA, opcional que se informen sobre adaptaciones del entorno físico, hacer como sus entornos TDAH friendly, o sea que puedan poner su casa, su ambiente, su oficina, su escuela, su pupitre, la mesa donde hace su tarea, específicamente amigable para su trastorno. Estrategias de gestión de tiempo, muchas veces entrenamiento de parenting o además terapia de esquemas, porque son personas que tienen heridas emocionales bastante grandes y profundas, intensas. Autorregulación y asertividad, y mucho que nos tenemos que informar sobre técnicas de autocontrol y autoinstrucciones, que no sería otra cosa más que nutrir y corregir el diálogo interno que tenemos, como la vocecita interna que muchas otras personas han mencionado. Entonces, hasta este punto nos estamos dando cuenta, espero que vean la importancia de nosotros darnos cuenta que podríamos estar frente a una persona que lo tenga. Ahora, en cuanto al TEA, en cuanto al autismo, se dice que 3 a 6 personas de cada 1000 niños, les digo, vamos a encontrar muchos sobre niños, padecen autismo a nivel mundial. En nuestro país, 400,000 niños tienen autismo, pero como no se quita, entonces como cuántas personas están dentro de este diagnóstico. Y nada más 1 de cada 115 niños son diagnosticados. Entonces estamos frente a un problema gravísimo. Imagínense cuántas personas están flotando sin recibir un tratamiento. Personas, no solamente niños. Entonces, en este caso, como le hicimos la rayita anterior, en el caso del autismo pueden empezar los síntomas más visibles alrededor de los 5 años, más o menos, y este diagnóstico se hace todavía más tarde en adultos, alrededor de sus 30. Muchos dicen que es alrededor de los 38, imagínense. ¿Y saben cómo se dan cuenta? Porque tienen un hijo con autismo, lo llevan a terapia y se dan cuenta que ellos mismos tienen el trastorno. Entonces, ¿cuántos años son? 25 años. ¿Y cuántas cosas emocionalmente hablando no tiene que lidiar esa persona durante ese periodo? 20 y tantos años, es toda una vida. Entonces, es muy importante que nos informemos en cómo se ve el autismo también en personas adultas y cómo se ve el déficit de atención. En este caso ya nos estamos enfocando en autismo. Y entonces, ¿cuál es el riesgo de estas personas de todo este tiempo, estos 25 años que no pueden recibir la atención? Es que sufren de mucho cansancio y estrés crónico. Son personas, ahorita no me quiero adelantar, pero son uno de esos los motivos de consulta. Se dice que 7 de cada 10 personas con autismo al menos tienen un trastorno comórbido, pero hay veces que 6 de cada 10 tienen más de uno. O sea que, pues, por lo menos uno sabemos que cuando nos llega una persona con autismo, seguro, entonces esto es gravísimo. Imagínense que además de estar lidiando con todos los síntomas propios de mi trastorno, encima ya tengo otros más añadidos. Además, es que pues es comórbido con depresión en un 57% y ansiedad en un 54%. Como tienen bajas habilidades emocionales y sociales, son muy susceptibles a manipulación de grupos de control y de estar relacionados con personas abusivas. Entonces eso también me parece gravísimo, son personas muy vulnerables.
Y alrededor del 85% de las personas autistas tienen dificultades para encontrar trabajo y mantenerlo. El 85%. Entonces, y aparte tienen mucho uso y abuso de sustancias como modo de afrontamiento, y lo pongo entre comillas para los que no están viendo mi imagen, pero es un método que utilizan para poder socializar, para que se puedan abrir un poco más o para lidiar con sus emociones. Entonces, imagínense lo grave que está este trastorno de no ser identificado a tiempo y sobre todo no ser tratado adecuadamente. Porque les digo que el problema con las personas autistas es que solamente está tratado de tapar con políticas asistenciales, o sea que les doy una beca, les doy una ayuda económica, pero no hay un tratamiento de por medio profundo. Y además los que existen están muy orientados a que estas personas, en lugar de que sean incluidas, hay inclusión, simplemente se busca que encajen, que puedan hacer contacto visual, que puedan terminar una carrera, que puedan inmiscuirse en la vida laboral, pero no hacen las acomodaciones. Además, como es una condición invisible, por así decirlo, como muchas otras discapacidades psicoemocionales, sociales y cognitivas, entonces como es invisible, entonces pues no se le presta tanta atención. Hay mucho estigma alrededor, hay mucha discriminación y además hay muchas cosas que aún se encuentran en etapa de investigación. Por eso les decía que esto es muy amplio. Tanto para ustedes si se quieren dedicar a la investigación, hay muchísimo campo alrededor, como el hecho de la psicoterapia también es una gran oportunidad para poder influir y colaborar para el cambio de la vida de estas personas. Además, creemos que el autismo, generalmente el estereotipo, creemos que se ve así, un niño desregulado. Justamente hace poco di un diagnóstico a una persona adulta de 30 y tantos años, y me decía, Alma, es que yo me imagino una persona en un rincón, tapándose los oídos y balanceándose. Es un estereotipo que tenemos, que se ve de esta manera, o que son niños, es que les digo, principalmente pensamos en un niño blanco, y que se dedica a coleccionar dinosaurios, o que forma sus juguetes, o que le gustan los trenes, o que se ve así. Y hay mucho del consumo alrededor de la televisión y las series que nos dan mucho estigma de cómo se supone que se ve el autismo. O así, como una especie de genios, ¿no? Todo el mundo se ve así y es lo que aceptamos. Simplemente si se ve como un genio y es algo agradable socialmente, entonces sí es. Y si no, pues lo niego. Entonces, muchas veces incluso lo he platicado, me dicen, como Asperger, pero así no es tan grave, ¿no? O sea, como que hay mucha resistencia a aceptar este trastorno. Pero, ¿qué creen? La neurodivergencia, en este caso, estos dos trastornos se pueden ver así, como esta persona, que espero que la ubiquen, esta otra persona que tiene déficit de atención, además autismo, esta otra persona, esta, que son conocidos y que además son unicornios, les llamo, porque son personas que tuvieron acceso a cosas importantes y que pudieron excepcionalmente hacer algo especial de sus vidas, pero también se ve así, 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 y así, y hoy, así también. Entonces, ¿qué necesitamos darnos cuenta de este espectro? ¿Qué es eso? Un espectro. ¿Qué significa? Que no es lineal, que tengo poquito autismo, tengo mucho autismo, soy un poquito funcional o soy muy funcional. Si somos de esas personas que todavía utilizamos ese lenguaje, vamos a informarnos, a romper esos estigmas, pues que hacen mucho daño, y entonces darnos cuenta que puede ser una variación muy amplia. Entonces puedo tener bajas habilidades sociales, altas habilidades sociales, mucho interés especial, poquito interés especial, mucha necesidad de rutinas, baja necesidad de rutinas, etcétera. Entonces hay diferentes cosas que necesitamos medir y que eso ya entra dentro del espectro. No es que porque tengas tantito, entonces tengo poquito autismo o tengo rasgos. Entonces, términos como alto funcionamiento, Asperger, son dañinos y ya están obsoletos. ¿Ok? Estas personas, ¿por qué nos van a llegar a consulta? Los hombres, ahí sí lo divido y no es por una cuestión de género. No es por una cuestión sexual como de cómo nacemos, sino una cuestión de género, de cómo nos construimos como hombres y mujeres. Es que a las mujeres se les obliga a ciertas cosas y a los hombres a otras se les permiten. Entonces los hombres te van a llegar a consulta porque tengan síntomas que confunden con TOC. Como son muy alineados, necesitan rutina,
Entonces pueden confundirse con TOC. O que son referidos como narcisistas, que son arrogantes, que solo piensan en sí mismos, que no tienen empatía. Que tienen evitación patológica, que no se atreven a hacer cosas. Niveles de estrés con repercusiones físicas. Ya tienen, por ejemplo, burnout, te dicen, o sea, ya en el trabajo no aguanto, y tienen adicciones incluida al trabajo. En las mujeres te van a venir por hipersensibilidad, supuestamente solo ansiedad, o supuestamente TLP, porque además por cierto manejo disfuncional de las emociones, tiene síntomas similares al TLP. Supuesto trastorno de personalidad dependiente, que son personas que tienen mucha necesidad de apoyo, en lugar de ser dependientes, más bien son autistas. Relaciones abusivas te van a llegar por ser víctimas de una relación abusiva, que mi marido, mi esposo, mi novia, mi pareja, mi jefa, son personas que abusan, son bastante abusivas con esa persona, y o te van a llegar por un TCA, porque justamente tienen dificultades en la regulación emocional, y entonces no es que tengan un TCA como base, sino más bien autismo. Entonces, también como les presentaba el iceberg del TDA, entonces también tenemos el del autismo, que parece ser que solamente son personas que están en su mundo, que no tienen emociones, que son una especie de genio. En realidad tienen todas estas cosas: sensibilidad al rechazo, confusión, ansiedad, hay una cosa que se llama masking, perfeccionismo, etc. Hay muchas cosas que todavía no se conocen acerca de esta condición. Entonces, para dar terapia a estas personas, que han estado saber, además de lo básico para dar terapia, que eso de por sí necesita una certificación, esto es lo específico para autismo. Mucho conocimiento de conductas asociadas a la condición, o sea, mucha información acerca de cómo se ven no solo los síntomas, sino las conductas asociadas a los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen steaming, o sea, estereotipos. Entonces, no solamente es el hecho de balancearse, sino puede ser que le guste dar vueltas, o que se muerda las uñas, o que todo el tiempo necesite estar moviendo algo, o que maneja algo en las manos. Entonces, es un amplio conjunto de conductas que pueden estar asociadas a los síntomas. Trabajo con TCC, que además siguen en investigación, pero eso para trabajar mucho la rigidez del pensamiento. Conocimiento sobre reguladores sensoriales, no emocionales, porque estos tienen mucha sobrecarga sensorial. Técnicas de regulación emocional específicas para autismo, porque muchas veces no son suficientes las que ya conocemos. Estrategias de autocuidado dirigidas a gestionar, se llaman meltdowns y shutdowns, que es como las de regulación, como muy hacia afuera, y los shutdowns como para adentro, personas que se quedan paralizadas y que después de eso necesitan dormir mucho. Estrategias de autocuidado específicamente dirigidas en las crisis, y estrategias para en los momentos en los que ya pasó, y en las prevenciones. Mucha psicoeducación acerca de alexitimia, que es esta imposibilidad de mencionar emociones o identificarlas en mí mismo y en mi cuerpo, y vencer la tendencia a querer hacer encajar a tu paciente, sino que le ayudemos a aceptar su condición y vivirla sanamente. Entonces, si de por sí existe mucho estigma alrededor de la salud mental, aquí les puse algunos datos si quieren como en un momento darle una revisión. De por sí hay mucha gente que no se atrevería a tener una relación con una persona con una condición mental. De por sí hay mucho estigma alrededor del consumo de medicamentos. De por sí hay poca confianza, hay poca contratación de las personas con una condición médica, digo médica y salud mental. Entonces ahora imagínense con personas que además todavía el estigma está todavía más grande, que son personas que no pueden, que no se manejan, que son torpes, o incluso la idea de la discapacidad, porque estas personas tienen discapacidad psicosocial, o sea que hay muchas cosas cognitiva, emocional y socialmente que les fallan. Entonces, yo que les sugiero empezar a trabajar con respecto en general a todos los estigmas, pero en particular a esto: detener a las personas que hacen este tipo de comentarios y nosotros abstenernos de hacer. Por ejemplo, si yo les digo, hola, soy Alma Palestina, soy autista, no quisiera que me contesten pero te ves muy bien, no creo que seas autista. Lo soy, y no tiene otra cosa como para que me digas este tipo de cosas, porque es discriminador. O por ejemplo, es como, no es para tanto. Ay, todos tenemos algo de autistas, yo lo escucho muchísimo. Ay, entonces todos tenemos algo de déficit de atención. Ay, es que estás exagerando. Yo también hago eso, pero no exagero tanto. Es cuestión de echarle ganas, como decía la maestra hace rato, como si fuera barrer la única solución que existe, como ocuparnos para olvidar mis pensamientos, mucho menos en este tipo de trastornos porque son muy complejos.
deja de pensar en eso, solo tienes que prestar atención, mira, ni necesitas terapia, te ves muy bien, si tomas medicamentos va a ser violento, etcétera. Entonces, vamos a evitar hacer bromas o evidenciar o presionar con respecto a tomar medicamentos, estar en terapia, recaer durante tu tratamiento, utilizar métodos de afrontamiento diferentes a los tuyos, a traumas del pasado, a cicatrices de autolesiones visibles, porque muchas veces somos así de que, ay, te quisiste matar, ay, ya eres emo. O sea, ese tipo de comentarios y burlas al respecto, por favor, de abstenernos porque favorecen los estigmas, sobre pensamientos e ideaciones suicidas, dejar de presionar, de hacer bromas, hablar abiertamente sobre sus necesidades. Hay personas autistas que dicen, mira, necesito irme un momento a descansar como para liberarme sensorialmente, y son personas que reciben mucho bullying, así de, ay, sí, ya te vas a aislar, ay, sí, ya necesitas irte a un lado. O no querer hablar al respecto porque pues precisamente no se pueden sentir seguros. Me voy a ir un poquito más rápido con respecto a esto. Son cosas que ya no se usan con respecto al autismo, que por favor considérenlo. Le digo, si tienen oportunidad después pararle o si después me lo piden, yo con gusto se los hago llegar. Pero hay cosas que ya no utilizamos, son obsoletas y dañinas para esto. Lo que les quise transmitir alrededor de lo que hablamos el día de hoy es que si una persona iba a terminar en un lugar por una intervención de nosotros, ya sea por el simple hecho de identificar algunos síntomas, porque ya me informé y lo puedo referir con otra persona igual y con otra que ya los trabaje o por lo menos darle una guía, determinar en un lugar, no minimicen el poder que puede tener una intervención así de pequeñita, que determina en un lado, como les decía, en actos delictivos sin trabajo, en suicidio, porque ya con las personas sin disfunción cognitiva, estas personas tienen 6 veces más probabilidad de suicidio. Entonces, imagínense que por una pequeña intervención de nuestro lado, por entender mejor el autismo o el déficit de atención, termine en otro lado. En este caso, espero que se vea mi cursor, pero si termináramos en este B, terminamos en este rojito, que puede terminar en un lugar completamente distinto. Entonces, ¿qué significaría entonces pensar fuera de la caja, informarnos, especializarnos en estos trastornos? Porque no es una terapia común, necesitamos hacer mucho más énfasis en qué necesitan específicamente estas personas y hacer contribuciones como lo que les decía, a dejar de estigmatizar a estas condiciones. Aquí están mis redes sociales, en algún momento necesitan contactarme. Y ya dejé muy poquito espacio, es un tema que me apasiona muchísimo, yo sentía que era muy poquito tiempo el que yo tenía al respecto, pero espero que se haya transmitido la importancia de identificarlo y cómo esto es diferente de tratar y que hay mucha área de oportunidad. Tengo muy poquitos colegas y mi consulta por lo menos en un 60% está conformada por este tipo de pacientes, y entonces necesitan cosas especiales. Y pues bueno, cualquier duda, aquí estoy presente. Muchísimas gracias por el espacio. Carlos, dime. Muchas gracias, Alma. Excelente ponencia. Por aquí alguna persona, Mario Damián, ya lo estamos diciendo, dice que le diagnosticaron TDA a los 34 años. Dice, excelente ponencia. Y esto es importante, ¿no? El cómo a veces pasamos mucho tiempo sin darnos cuenta que tenemos un diagnóstico. Tenemos por aquí unas preguntas, las cuales me voy a permitir leerlas de manera breve. Sí, vale. ¿Existe alguna relación entre el trastorno del espectro autista y el coeficiente intelectual o solamente es un mito? Es que por tener una cosa, les digo, no es una vacuna, pues porque tengo déficit de atención ya no puedo tener ansiedad, ya no puedo tener deficiencia cognitiva, ya no puedo tener síndrome Down. No, es el coeficiente intelectual alto, sí es un mito, que todos los autistas lo tienen. No, hay una alto índice de deficiencia cognitiva y de deficiencia intelectual en autismo. Entonces, sí es un mito. O sea, todas las personas con autismo y el de alto rendimiento, que ya dijimos que eso no se habla, no es así todo el tiempo. Por eso les digo que películas así hacen daño al respecto. Entonces hay que informarnos. Muchas gracias. ¿Cómo se rompe con el estigma de, a veces en la docencia todos los maestros mandan al niño al psicólogo y dicen es que tiene TDA y todo es TDA? ¿Cómo rompemos con ese estigma? En ese caso yo diría, prefiero a que sientan el sobrediagnóstico, a que omitan que hay un problema. Igual y puede ser que todo es déficit, sí, pero entonces tú lo refieres. A esto le llamamos primera intervención, primer nivel. Por eso en una de mis diapositivas decía,
todo el personal de salud, médicos, enfermeras, docentes. De hecho, hay programas grandes, no sé si lo vieron al principio, se llama Proyecto DA, en uno donde estoy. Entonces, que capacitan a doctores, médicos, enfermeras, maestros, a muchísima gente como para que identifiquen estos signos. Y puede ser que el índice sea mucho más alto y está bien que se den cuenta que hay un problema. Y puede ser que entonces ya la persona en un segundo grado, como yo, como otras personas que nos dedicamos a esto, podamos decir, mira, solamente en una cuestión conductual, solamente en una cuestión emocional, o sí tiene déficit de atención. Entonces, esto del sobrediagnóstico también es un gran tema, porque no es así. La verdad es que más bien hace falta diagnóstico. Se dieron cuenta, 1 de cada 100 y tantos son diagnosticados. Entonces, la verdad es que sí es importante que se considere, aunque si ven un problema, hay un problema. Igual y no es TDA, es otra cosa. Y esto creo que también abre una brecha para nosotros, ¿no? Porque creo que no todos estamos capacitados para poder hacer un diagnóstico certero. Y tú lo mencionabas, somos muy pocos, entonces imagínate, a veces todas las personas que no tienen el acceso a un profesional capacitado, pues también ahí lo sesgan, ¿no? Hay un comentario en el live de Alejandro García, lo voy a leer completo porque son dos al mismo tiempo. Dice, ¿qué se puede hacer para que un niño que padece TDA pueda ir a la escuela sin sentirse frustrado o con la sensación de ser un fracasado? Esto tomando en cuenta la ignorancia y la poca empatía que pueden tener muchos profesores y otros compañeros en la escuela. Él mismo dice, si soy hombre y tengo TDA, ¿mi hijo también lo tendrá? Hay una alta probabilidad de que tus hijos y tú tienes, y además hay un fenómeno muy curioso entre las personas neurodivergentes, es que si tú tienes autismo, puede ser que tus amigos y tu pareja tenga alguna neurodivergencia. Entonces, si tú tienes déficit de atención, muy probablemente tu pareja pueda tener alguna neurodivergencia, cualquiera de estas que mencionamos u otra, y entonces eso multiplica las posibilidades de que tu hijo tenga. Entonces les digo, muchos diagnósticos de esto se hace porque el papá lleva al hijo porque tiene problemas en la escuela y resulta que el papá también sale diagnosticado. Con respecto a la otra pregunta, es un tratamiento amplio. Si vemos una mesita rápido, se lo voy a decir a Alejandro, es que 4 patitas son necesarias en este tratamiento. No es nada más decirle algo, qué hacerlo. Necesitamos intervención psicológica, educativa, farmacológica y ahora sí en la casa. Entonces necesitamos educar a la familia, necesitamos un tratamiento psicológico especializado, necesitamos que en la escuela haya adaptaciones, porque muchas veces en la escuela es nada más lo regañamos a un niño para regañado, siéntate, haz, ven, trae, ¿por qué no traes? Entonces todos esos, incluso si hay veces que es necesario por la gravedad del trastorno, porque hay leve, moderado y grave, entonces tendría que tener un diagnóstico adecuado para poder adaptarlo y no simplemente decir cómo le hacemos para que le guste la escuela. Es un tratamiento muy amplio. Muchísimas gracias, Alma. Tenemos algunas preguntas, pero voy a tener que postergarlas. Ya las realizaremos en privado. Muchísimas gracias, porque también tenemos aquí a la otra ponente, ya está la maestra Erika Claro que escribiéndonos. Entonces, me voy a permitir leer Voy a compartir pantalla, te voy a quitar un ratito la sí, presentación. adelante, a ver, chiquito. Sí. Ok, aquí está. ¿Me dices si lo puedes ver, Alma, por favor? A ver, sí. Muchísimas Ok. gracias. Igual que con la psicóloga Dani Jaramillo, Alma, te agradezco profundamente por este espacio. Conozco de tu preparación y creo que es algo que a los chicos que están viendo esta conferencia les va a funcionar mucho. Espero que despierte en ellos el interés por estudiar estos tipos de padecimientos porque creo que necesitan mucha atención y que tienen muy poca. Entonces, bueno, voy a proceder. La Clínica Psicológica del Instituto Mexicano de Valores otorga el presente reconocimiento a la psicóloga Alma Palestina por su destacada participación en la jornada de conferencias sobre salud mental 2023 con la ponencia TDA y autismo en adultos pensando fuera de la caja. Tepeitec, Tlaxcala, a 10 de octubre de 2023 y firma la maestra Vianey Pérez Gutiérrez, responsable de la Clínica Psicológica Universitaria. Alma, para nosotros es un placer tenerte aquí y esperamos que no sea la última vez. Claro que no, yo encantadísima. Si gustan, les respondo en privado ahí en sus dudas si es que las tienen. Muchísimas gracias. Una disculpa que ya me tomé unos minutitos más. Aquí estamos. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente y última ponencia. Nos desfasamos 6 minutitos. Por aquí está la maestra Erika. En breve voy a hacer la presentación. Ya está por ahí. Muy bien. Entonces,
Vamos, la última ponencia está a cargo de la maestra Erika. Voy a leer brevemente su síntesis curricular. Ella es abogada, que me disculpe porque no entiendo las siglas, pero es abogada, supongo que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es psicóloga por la Universidad del Valle de México y es maestra en educación por también la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Trabaja en esta misma universidad desde hace 22 años y actualmente es docente de tiempo completo en la Facultad de Psicología, es directora del Comité de Acreditación del CNI desde el 2020, coordinadora de la sede de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la maestría en Teoría Psicoanalítica de la Universidad Autónoma de Zacatecas desde el 2018 y socia directiva en la consultoría Tribus Silonis, creando bienestar emocional. Es terapeuta racional emotiva y pues también he tenido la oportunidad de colaborar con ella y por medio de aquí del psicólogo Rogelio, aquí también le mandamos un saludote, en algún proyecto personal, un podcast en el cual hablamos acerca de cosas que no nos dicen de estudiar psicología. Maestra Erika, bienvenida, el micrófono es todo tuyo. Carlos, muchísimas gracias. Me encanta el poder estar compartiendo con ustedes esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Definitivamente, bueno, estuve escuchando a mis colegas que me antecedieron, tocaron temas bien importantes y sin duda abren la puerta justo para lo que yo quiero platicar el día de hoy. Cuando me invitaste, ¿no? Decíamos, bueno, ¿qué temas? ¿Cómo manejar esta parte? ¿Cuáles son los retos de la psicología en la actualidad, ¿no? Y creo que, pues aquí hay varias cosas interesantes que tenemos que trabajar como psicólogos, como profesionistas. La pandemia hizo que el mundo entero se replanteara la necesidad, la importancia y la utilidad de los psicólogos. Que realmente voltearan a ver y dijeran, esto es ciencia, esto sí funciona y esto se necesita, ¿no? Entonces creo que eso nos abrió sin duda una puerta enorme para hacer lo que sabemos hacer, para hacer eso para lo que estudiamos, ¿no? Estudiamos una carrera hermosa, pero una carrera que tiene mucha responsabilidad y que tiene muchas aristas. Ya lo decían ahorita, tanto Daniela como Alma. Estuvieron hablando sobre puntos muy importantes y muy específicos, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es cómo ahora, después de la pandemia, ya ha ido rompiendo el tabú en relación a ir con el psicólogo. Antes, cuando alguien iba a terapia, decía que iba a clases de Zumba o decía que iba a cualquier otra cosa, iba a ir al súper, yo qué sé, pero no decían que iban al psicólogo porque les daba pena. Y les daba pena porque pues era motivo de burla, ¿no? O sea, es que estás loco, es que tienes un trastorno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, siempre ha habido como esta parte de estigma hacia las personas que decidían tomar un proceso de terapia. Hoy esto ha ido cambiando. Hay una parte que me encanta en donde ya realmente las personas, incluso me gusta mucho decirlo, antes en mi práctica clínica tenía puras mujeres. Había 1 o 2 varones perdidos. Hoy empiezan también los varones a levantar la mano y a decir, me siento mal, necesito apoyo, necesito acompañamiento, ¿no? O sea, necesito trabajar esto. Entonces, esa parte me gusta. O sea, que poco a poco hemos ido evolucionando como sociedad para entender que esto es algo que prácticamente cualquier persona debería de tomar un proceso de terapia, porque todos traemos algunos demonios, algunos fantasmas, ausencias, duelos, cosas que nos andan pisando los callos y nos complican nuestra salud mental, nuestra salud emocional, en diferentes niveles, obviamente, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, creo que, les decía, esta puerta que se ha abierto me gusta mucho. Pero como todo tiene una contraparte. Y he encontrado, me he dado cuenta, y sobre todo en personas muy jóvenes, esto se ha vuelto una moda. Y ahora es es ser cool o fashion, el decir, voy a mi terapia. Ay, ¿con qué terapeuta vas? Yo digo, a ver, o sea, sí está muy padre, pero
también es importante que podamos entender que esto no es una moda, que no vamos al psicólogo porque todo mundo está yendo al psicólogo, y que aquí viene otra arista que me preocupa todavía más. Y es que ahora no solo es ir al psicólogo, sino que los muchachos, sobre todo adolescentes, o sea, entre 16, probablemente 20 años tal vez, no solamente quieren ir a terapia, sino quieren ir al psiquiatra porque quieren sus pastillas. Porque ahora está de moda traer mi pastillero y entonces, ay, ¿tú qué tomas? Ah, pues yo tomo escitalopram y yo tomo sertralina y cuánto a ver, o sea, definitivamente creo que eso es un punto bien importante, que tenemos que empezar a frenar y tenemos que empezar a concientizar, sobre todo, en este caso, a los papás, ¿no? O sea, y yo se los digo porque ha pasado con varios amigos muy cercanos que tienen hijos adolescentes y que empiezan con esta, es que quiero que me lleves al psiquiatra. Y los papás así de, ¿y por qué te voy a llevar al psiquiatra? No, no, es que tengo ansiedad y es que no me puedo concentrar en los exámenes. Y, a ver, eso no necesita un psiquiatra. Probablemente necesites un psicólogo. No, no, es que quiero que me den medicamento porque a fulanita le dan medicamento. Y entonces esto se ha vuelto ahora una cuestión para mí muy delicada que tenemos que empezar a trabajar. Entonces, hablando de los retos de la psicología es precisamente el poder reivindicar cuál es el objetivo de la psicología. Hablando sobre todo de la clínica, ¿no? O sea, no me voy a meter en este momento a hablar de la labor del psicólogo en cuestiones educativas, sociales, forenses, organizacionales, ¿no? Estoy enfocándome mucho en la clínica. Ahorita van a entender a qué me refiero. Entonces, este es todo un tema que les decía yo, si bien este tabú se ha ido eliminando, ahora tenemos un problema diferente, ¿no? En donde se vuelve esta cuestión de moda cuando no debe ser una moda. Y tendríamos que estar trabajando en concientizar padres, maestros, adolescentes, a fin de que entiendan que esto no es una cuestión de estar fashion, sino realmente el poder trabajar mi salud emocional, ¿no? Que va muchísimo más allá de eso. Y en ese sentido, creo que como otro reto bien importante de la psicología hoy, es precisamente el encontrar este trabajo multidisciplinario. Estamos muy acostumbrados, no solamente en la psicología, sino en muchas disciplinas, a ser llaneros solitarios, ¿no? En este sentido, como psicólogos, bueno, pues yo tengo mi consulta, ¿no? Consultorio. Muchas veces ni siquiera trabajo en un tema de tener una supervisión, que deberíamos de tenerla como profesionistas. Me parece que también es muy importante, porque recibimos muchas cosas, vemos pacientes de muchos tipos, problemáticas a veces muy fuertes, y es importante que tengamos una supervisión, un espacio donde podamos no solamente tener mejor claridad sobre cómo intervenir, sino también para soltar y sacar toda esa información, ¿no? Con la que a veces tenemos que trabajar en el consultorio. Entonces, estamos muy acostumbrados a ser el llanero solitario. Yo tengo mi consulta y pues yo soy uno a uno con mis pacientes, y en ese sentido, bueno, pues no hay, además en este sentido de la importancia de la confidencialidad, pues yo no le voy platicando a nadie lo que trabajo en el consultorio. Y entonces, hoy creo que es importante que nos abramos muchísimo, ¿no? Tengamos una mentalidad muy distinta y podamos empezar a trabajar de manera multidisciplinaria. ¿Cómo es esto? Es importante que podamos tener cerca, lo ideal, ahora sí que en un mundo ideal sería que pudiéramos tener una clínica tal vez, y esa clínica pudiera tener probablemente un internista, ¿no? Un médico internista que pueda ver diferentes padecimientos. Específicamente me parece importante un endocrinólogo, que son los que se encargan de ver todo el sistema hormonal.
que regula muchísimas funciones del cuerpo y le pega a mucha parte emocional. Esto lo vemos más enfocado a las mujeres, pero también les pasa a los varones. Entonces, de pronto, tenemos en el consultorio a alguien que empieza a presentar ciertas conductas. Puede ser, por ejemplo, mucha irritabilidad, ansiedad, insomnio, y tú dices, no, lo empezamos a enfocar a una cuestión de depresión, cuando a lo mejor lo que tiene es un proceso tiroideo desequilibrado, o tiene una cuestión hormonal en cuanto a sus hormonas reproductivas, ¿no? Y entonces, si no conocemos de esto, porque además, bueno, como psicólogos no tenemos que conocerlo a fondo, pero creo que sí tendríamos que conocer un poco sobre cómo funciona el sistema endocrino para poder identificar en algún momento que hay otra cosa, ¿no? Que estos síntomas pueden obedecer a una cuestión diferente, de tal manera que podamos darle atención y a lo mejor eso le resuelve una gran parte de la razón que lo trajo a mi consultorio. Y obviamente pues yo no soy quien para poder atenderlo, porque yo no conozco ese padecimiento, ¿no? Ni tengo la capacidad tampoco, ¿no? Necesaria para hacerlo. Entonces, creo que tendríamos que poder trabajar con un endocrinólogo de cabecera, ¿no? Cerca, que podamos trabajar. Probablemente también un ginecólogo, que podamos estar a la par. Hay veces, a mí me ha tocado trabajar con mujeres que tenían endometriosis, por ejemplo, que es un padecimiento muy doloroso, muy complicado para las mujeres, pero que también les impacta en su salud emocional. Entonces, o que, por ejemplo, están pasando por un proceso de buscar un embarazo, ¿no? A través de todo un cuestión médica de fertilización, etcétera. Ok, necesitamos un especialista que podamos trabajar en conjunto. Oye, le están dando, imagínense ustedes, una chica que está trabajando un proceso de puede ser un in vitro o puede ser una inseminación artificial. Para aquellas que lo han vivido, saben que el shock de hormonas es impresionante y que te sientes que ni tú te reconoces. Lo ideal es que podamos tener el trabajo paralelo, ¿no? De un psicólogo y viceversa, ¿no? Que podamos trabajar en ese sentido. Ahorita llevo dos, el endocrinólogo y el ginecólogo. Me parece importante que podamos también trabajar en conjunto con un nutriólogo. ¿Por qué? De pronto los consideramos únicamente cuando hablamos de trastornos alimenticios. Sin embargo, deberíamos de trabajar a la par por muchas razones. Si nosotros logramos que nuestros pacientes tengan una mejor alimentación o tengan una alimentación más balanceada, sobre todo equilibrada para si tiene alguna condición física, que puede ser desde diabetes, presión arterial alta, hígado graso, colitis, gastritis, ¿no? Que si bien sabemos que muchas, por ejemplo, colitis, gastritis, etcétera, puede devenir de una cuestión psicológica, ¿no? Y ser una somatización, también podemos trabajar a la par para disminuir estos síntomas y que entonces, si el cuerpo está más equilibrado, es muchísimo más sencillo poder enfocarnos a la parte mental y emocional. Si mi cuerpo está desequilibrado fisiológicamente, va a ser mucho más complicado que nuestro paciente se enfoque a entender sus emociones, a ver qué le está pasando, a poder desentrañar de dónde viene este duelo, etcétera, etcétera. Va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque su cuerpo está hablando de necesidades primordiales que no están siendo atendidas. Entonces, muchas veces cuando tenemos esta parte con un nutriólogo y nuestro paciente tiene una mejor alimentación, va a sentirse mejor, por ende vamos a poder trabajar mejor su parte emocional. Llevo 3. Y bueno, viene uno que pues puede ser el más delicado,
y uno de los más importantes, que tiene que ver con un psiquiatra. Hay un debate enorme, he escuchado muchas opiniones, yo misma tengo las mías, ¿no? Respecto a este trabajo en conjunto, en colaboración entre un psiquiatra y un psicólogo. Yo misma les confieso que no les tengo tanta fe a los psiquiatras porque también me ha tocado ver una manera, no sé cómo decirlo, que no suele tan feo, ¿no? Pero desmedida en cuanto a la prescripción de medicamentos. De una manera exagerada y muchas veces indiscriminada, ¿no? Entonces, cuando me decían, es que un psiquiatra, yo decía, híjole, pues sí, creo que necesites un poco de apoyo, pero yo no me animaba a recomendar a nadie. Hasta hace 4 meses, encontré un psicólogo, Joel Ventura, que de verdad es una maravilla. Es una persona sumamente consciente, sumamente comprometida con lo que hace y cuidadosa. O sea, ha prescrito medicamento en la justa medida. Y me encanta que siempre, o sea, su primera sesión son 2 horas y media, o sea, realmente se dedica a ver todo el panorama, no solamente aplicar 2, 3 pruebitas que casi siempre derivan en una depresión mayor cuando la persona no lo tiene. Y entonces, y no estoy generalizando, o sea, yo sé que como Joel seguramente hay otros psiquiatras que hacen un trabajo así de comprometido, ¿no? Entonces, que les dice, a ver, vamos a probar esta dosis, este medicamento, pero mi intención es que sigas con tu proceso terapéutico con tu psicóloga y vamos a ver si en 3, 4 meses podemos empezar a disminuir o quitar el medicamento. Y eso me encanta, porque el medicamento suele ser muy útil. Claro, es un poco este asunto de la alimentación, ¿no? Si mi cuerpo se siente mejor, si tengo menos ansiedad, si puedo dormir mejor, si estoy un poco más equilibrado, puedo trabajar lo que emocionalmente me duele. Es mucho más sencillo que tu paciente se concentre, que tu paciente logre enfocarse en las tareas, dependiendo de lo que tú vayas a trabajar o desde la corriente que trabajes, ¿no? Sistémica, Gestalt, cognitivo-conductual, racional, emotivo, lo que quieras, ¿no? Pero es mucho más fácil. Entonces, creo que el trabajo colaborativo que debe tener un psicólogo con un psiquiatra es fundamental, porque hay pacientes que sí lo necesitan, que sí les hace mucho bien el poder, sobre todo ahora, que estas cuestiones de ansiedad, de depresión, se han exacerbado tanto, ¿no? Esta cuestión ahora que incluso el salir, ¿no? Y el tener, después de la pandemia, el tener que salir, volver a socializar, o sea, hay muchas cosas en donde estamos viendo, lo vemos mucho en mi universidad, y entiendo que en otras, de otros estados están igual, en donde tenemos de pronto ataques de pánico en pleno campus o incluso la proliferación de ideación suicida, en donde sí es necesario poder trabajar a través de un medicamento esta contención del individuo para poder trabajar entonces sí a través de la terapia la resolución de lo que está causando esa sintomatología. Pero entonces, sí se vuelve importante el trabajo entre psicólogos y psiquiatras. Y en mi experiencia no siempre se da, y también muchas veces porque el psiquiatra ve para abajo al psicólogo. Tú no eres médico. No, no soy médico, pero también estudié 5 años, tengo toda una metodología atrás, y no solo 5 años como carrera. Ya lo decía Alma, ¿no? Esta parte que necesitamos especializarnos. O sea, no podemos salir del consultorio y decir voy a dar terapia, pero bueno, ahorita voy a llegar a ese tema, que también es otro reto que creo que tenemos enfrente. Entonces, cerrando este punto, creo que el trabajo multidisciplinario hoy se vuelve cada vez más importante, sobre todo porque nos brinda muchísimas más herramientas para poder
colaborar con el bienestar de mi paciente. O sea, nosotros podemos hacer mucho en el consultorio. Decía Alma algo que me encantó ahorita al final de su ponencia, y decía que a veces no tenemos idea del impacto que puede tener una pequeña intervención. Y yo estoy convencida que sí, porque me ha tocado ver cómo el lenguaje no verbal, ciertas cosas cambiaron de la primera sesión a la segunda. Entonces yo creo que si generáramos esta red de colaboración, y aquí viene otro reto importante solo para los psicólogos. Los psicólogos tenemos que estudiar muchas cosas, no solamente psicología y no solamente esta parte de técnica y de formación para poder dar terapia. No, necesitamos saber muchas cosas. La cultura general para un psicólogo es básica, porque te va a llegar cualquier tipo de persona, de religión, edad, a lo mejor cultura, país, que vamos a tener que entender cómo funciona. Justamente ayer estaba platicando con una paciente en relación a cómo se conceptualiza la familia en China. Y hay un montón de cuestiones que son totalmente diferentes a cómo la conceptualizamos nosotros en México. Entonces ahorita me brinca este asunto de qué tal que llega un descendiente de chinos que tiene una idea completamente distinta. Y yo tendría que decir, oye, pues me voy a poner a investigar para poder entenderlo, para poder trabajar desde su perspectiva y no desde la mía, desde su contexto, desde su culturalidad. Entonces, la parte de toda esta cultura general para un psicólogo se vuelve bien importante. Lean muchísimo, vean documentales. Si llega un paciente con algo que no conocen mucho, nos toca ponernos a estudiar. ¿Para qué? Para poderlo entender, para poder trabajar. A lo mejor tiene un hobby que nunca he escuchado, que no sé cómo funciona. Pues va a tener que investigar de qué se trata, ¿no? ¿Para qué? Para poder entenderlo y poder trabajar desde su perspectiva. Entonces, ese trabajo multidisciplinario hoy para mí es uno de los retos más importantes que podemos tener en la psicología. Y aquí viene incluso pues sí, el hablar de lo que son cuestiones alternativas. Desde acupuntura, homeopatía, flores de Bach, medicinas ancestrales, hipnosis, Reiki, etcétera, etcétera, ¿no? Luego me dicen, no, es que, a ver, quiero dejar bien claro, esas son herramientas que podemos utilizar en la terapia, pero no son terapia. Y sí me parece importante dejarlo bien claro y recalcarlo. ¿Funcionan? Sí. Funcionan igual que el medicamento que puede dar el psiquiatra. Bien utilizadas, pero no son terapia. Entonces, cuando nosotros podemos como psicólogos tener esa cultura general y decir, bueno, ¿cómo funciona la homeopatía? ¿Cómo funciona la acupuntura? ¿Cómo funciona la aromaterapia? ¿Cómo funcionan las medicinas ancestrales? Ok, la hipnosis. Yo cuando estaba estudiando el diplomado en hipnosis y cuando terminé, varios de mis amigos me decían, oye, entonces ya me vas a poder bajar de peso. Y yo, no. Oye, pero es que yo he escuchado que a través de la hipnosis, a ver, es una herramienta, pero si tú no tomas terapia y entiendes por qué tienes ese sobrepeso y por qué tienes esa necesidad de comer, vas a volver a comer. Igual me lo decían para que los ayudara a dejar de fumar. A ver, o sea, no es terapia, es una herramienta. Igual que cuando les dejamos escribir una carta, una silla vacía, todas esas son herramientas. ¿Funcionan? Sí, sí funcionan. Es importante asegurarnos que si vamos a trabajar con alguien este tipo de herramientas, sea alguien capacitado, alguien profesional, que lo haga de manera profesional. ¿Funciona? Sí. Pero
Es parte de este trabajo multidisciplinario, en donde podemos tener más herramientas para ayudar, para apoyar a este proceso terapéutico, científico que yo voy a llevar con mi paciente. Ahora, quisiera yo llegar a esta parte en donde nos toca muchísimo a los psicólogos reivindicar nuestra profesión. Creo que ese es otro reto súper importante. Ahora que cada vez más la gente está empezando a considerar, a levantar la mano, a decir, yo quiero conocerme, quiero estar mejor, ¿no? Necesitamos no solamente, bueno, obviamente desde la formación, hablarles a los jóvenes de ética, de hacer un trabajo comprometido a través de valores como el respeto, la confidencialidad, la empatía, ¿no? La responsabilidad, porque estamos hablando de un punto sumamente delicado, que es la salud mental de los individuos. Creo que cualquier área de la salud es importante. Y hay muchos, la Autónoma de San Luis, por ejemplo, que todavía tiene catalogada psicología como área de ciencias sociales y humanidades. Debería de ser del área de ciencias de la salud, ¿no? Y en ese sentido, también tener muchas de las regulaciones que tienen en estas carreras, ¿no? Medicina, odontología, enfermería, etcétera, ¿no? Entonces, creo que nos toca como psicólogos reivindicar este trabajo, porque desgraciadamente todavía a mí me han llegado al consultorio personas que han tenido muy malas experiencias con otros psicólogos, con otros colegas, ¿no? En donde, lejos de hacer un proceso objetivo, científico, a través de generar una hipótesis y generar trabajo sobre cómo voy a enfocarlo, herramientas realmente profesionales, es casi como esta charla de café, ¿o no? Esta charla con el cantinero y opinan y enjuician y incluso personas que me han llegado a decir que pues sí, los regañaron, ¿no? Como tal, los humillaron. A ver, esa parte no nos toca como psicólogos, porque somos profesionistas. Igual que los dejan plantados, que no son congruentes con su trabajo, que no tienen un expediente en orden, que no, vaya, un montón de cosas. Digo, creo que tampoco tiene mucho sentido extenderme en cuáles circunstancias no hacen un trabajo profesional. ¿Y a dónde ha llevado esto muchas veces? A que la persona diga, esto no sirve, y simplemente no regresa. Afortunadamente conmigo dijeron, bueno, a ver, ese no funcionó, esa no funcionó, voy a buscar otra opción, y tocaron la puerta y llegaron conmigo, ¿no? Sin embargo, pues no siempre pasa, ¿no? No siempre funciona así, y más bien hay quien dice, ¿sabes qué? No regreso, porque la psicología no sirve. Y sí sirve, por supuesto que sirve, soy una convencida, una enamorada de lo que hago. Decían también mis colegas antecesoras, ¿no? Esta cuestión de la certificación, sí. Yo creo, con esa parte quisiera como empezar a cerrar, necesitamos empezar a colegiarnos. Hay colegios de contadores, colegios de abogados, no se diga los colegios de médicos, incluso por especialidad, ¿no? Y tienen congresos y trabajan juntos. Y sin embargo, los psicólogos, les digo que somos muy llanero solitario. Entonces, necesitamos empezar a colegiarnos de una manera muchísimo más formal. ¿Hay colegios en el país? Sí. Existe la Sociedad Mexicana de Psicología, existe en San Luis, hay un colegio de psicólogos, entiendo que en Nuevo León también, en Coahuila, vaya. Pero necesitamos algo que sea más fuerte. Necesitamos empezar a pugnar porque exista una certificación para poder dar terapia. No cualquiera debería de tener la posibilidad de abrir un consultorio, porque de pronto pensamos o entendemos que la parte más complicada es
encontrar el espacio o rentar un consultorio, ¿no? Ahora está muy de moda la parte del coworking o este espacio en donde yo rento el consultorio, ¿no? Para poder solventar los gastos de la renta como tal, ¿no? Pero ¿a quién se lo estoy rentando? ¿Qué estoy haciendo con eso? A mí me impresiona que de repente vas en la calle, no sé si desde donde nos estén escuchando lo han visto, y ves el letrero, ¿no? Psicólogo, psicóloga fulana y tal. Niños, adolescentes, adultos, parejas, familias. Y yo digo, wow, yo esperaría que de ahí saliera un terapeuta de, pues no menos de 60 años. De tal manera que hubiera tenido posibilidad y tiempo de estudiar todo lo que se requiere para cada una de esas especializaciones. Ahora te ponen, ¿no? Este asunto. TDA, ¿no? A ver, cada una de esas cosas, y lo acabamos de ver en la ponencia anterior, que me encantó, incluso a mí me enseñó cosas que no sabía sobre el autismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es mi especialidad. Yo trabajo con adultos, únicamente. Yo no veo niños, yo no veo parejas, yo no veo adultos mayores, porque no tengo el expertise para hacerlo. Llegan, los refiero. Tengo un trabajo, un equipo, ¿no? De colegas que trabajamos en el consultorio, que tenemos diversas especializaciones para hacerlo, ¿no? Entonces digo, wow, ¿no? Les digo, una persona por lo menos de 60 años y sale, no voy a decir que un recién egresado, pero casi, casi. Yo digo, wow. O sea, además se requiere ser muy valiente. A mí me daría pánico que llegara conmigo y se sentara un niño de 5 años con el que yo no tengo idea de cómo trabajar. O a lo mejor tengo idea, porque obviamente pues lo vi en la escuela. En algún momento tuve que hacer una práctica en una escuela y tuve que hacer una intervención y un informe psicopedagógico, etcétera, etcétera. Pero eso es todo lo que sé. Y obviamente cuando vi psicopatología de la niñez y cuando vi, sí, claro, pero eso es todo lo que sé. Entonces, si me dices cómo voy a trabajar con un niño, no sé. Entonces digo, qué valiente. Trabajar con una pareja tiene su chiste. O sea, no es, a ver, van a platicar y solamente voy a mediar. No, no eres un mediador, eres un terapeuta. Es muy diferente. Entonces, creo que necesitamos gestionar esta parte, colegiar estos esfuerzos y que entonces realmente exista una certificación. En muchísimos países tú no puedes ejercer la clínica si no tienes una certificación. Por eso cuando empecé esta breve charla, les decía yo que estaba enfocada a la clínica, ¿no? O sea, en organizacional es distinto hablar de educativa y aún así necesitamos aprender ciertas cosas específicas para cada una de las áreas de la psicología, social, forense, la que quiera. Pero para la clínica me parece todavía más delicado, que necesitamos poder tener un bagaje lo suficientemente fuerte y específico para poder trabajar de una manera profesional, de una manera ética. Entonces, creo que no es solo, lo hemos estado platicando en diversos foros y espacios, ¿no? En donde creemos que deberíamos de poder proveer más herramientas a los estudiantes cuando terminan la carrera, yo estoy de acuerdo. Pero aún así, en mi experiencia como terapeuta, necesitas seguirte formando y necesitas seguir aprendiendo herramientas y necesitas seguir adquiriendo conocimiento para poder en realidad ofrecer una terapia de calidad, ética, profesional. Porque nuestro objetivo final es el bienestar, es la salud mental, emocional
de esas personas que tocaron la puerta y nos dijeron, quiero una cita con usted. Entonces, bueno, no sé, Carlos, ya me perdí un poco con los tiempos, no sé si ya abrimos el espacio para preguntas y respuestas, si hubiera por ahí alguna duda, algún comentario. Yo sé que he tocado puntos que a veces son controversiales. Me ha tocado quien me diga que no está de acuerdo con que el trabajo tendría que hacerse así, etcétera, etcétera, ¿no? Pero obviamente que es importante que la retroalimentación es también una cuestión que fortalece mucho la práctica que hacemos, no solamente los psicólogos, sino cualquier profesionista. Entonces, no sé si haya por ahí preguntas, respuestas, cómo ando de tiempo, que ya no me fijé a qué horas empecé. Bien, muchas gracias, Erika. Sí tenemos un par de preguntas por aquí. Comentan que ¿cuál será la verdadera función entonces de una asociación de psicología? ¿De qué se encargarían? Pues un colegio de psicología, una asociación de psicología, por un lado, pues es agremiar, ¿no? A un buen grupo de psicólogos para generar conocimiento sobre alguna disciplina, etcétera, para difundir conocimiento, de tal manera que podamos generar estrategias para acercarnos a las escuelas, ¿no? Todo esto que decía ahorita, para acercarnos a las escuelas, para acercarnos a hacer escuela de padres, para hacer capacitación, para hacer congresos, para crecer en el conocimiento tanto hacia adentro, ¿no? Con esta parte de capacitación interna, como conocimiento hacia afuera sobre qué es lo que hace un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Y la otra, tendríamos que gestionar esta cuestión de las certificaciones para poder ejercer diversas. Aquí tendríamos también que tocar puertas pues, con gobierno, con la Secretaría de Educación, vaya, creo que el proceso, no sé si es por eso que no se ha aterrizado, ¿no? Porque pues toma su tiempo, pero alguien tiene que hacerlo en algún momento. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué estrategias podemos tomar? Bueno, hablabas acerca de la multidisciplinariedad, ¿no? Y que ahorita se está hablando hasta de la transdisciplinariedad. ¿Qué estrategias podemos tener si no tenemos al alcance un buen psiquiatra, un endocrinólogo, un nutriólogo o un ginecólogo, que fueron los 4 que mencionaste? ¿Cómo lo podríamos subsanar? Entendiendo que sí es necesario y que también mejora el desarrollo integral del paciente. Ok, muy buena pregunta, porque a veces no es tan fácil tener a estos profesionistas a la mano, ¿no? Mi consejo número 1 sería buscarlos. O sea, de verdad. O sea, si hay que tocar puertas, si hay que empezar a buscar, ¿no? Este apoyo. Pero mientras logramos, hay que leer, ¿no? Y agarrar y decir, bueno, a ver, ¿cómo funciona la tiroides? ¿Cuáles son las hormonas? Esto es algo que en algún momento vimos en la escuela. Sin embargo, lo vimos no tan a fondo, depende del maestro que nos tocó, vaya, muchas cuestiones, ¿no? Entonces, lo ideal es sentarnos y leer. A ver, ¿qué puedo encontrar? Hoy tenemos toda la información a la mano. Ojo, si vamos a buscar este tipo de información, yo les diría que lo buscaran no en Google normal, sino en Google Scholar, que es el escolar, pues, no el científico, de tal manera que podamos tener acceso a información mucho más verídica, ¿no? Y que no solamente agarremos Wikipedia para ver cómo funciona la tiroides, ¿no? Que ahora muchas veces es lo que hacemos. Entonces, es buscar información fidedigna y entonces ponernos a estudiar. A ver, ¿cuáles son las hormonas de la tiroides? ¿Qué pasa si la T1, la T libre, la TSLH no está funcionando? Pues tenemos estos síntomas. Muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el ciclo, por ejemplo, hormonal de una mujer? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los síntomas? Creo que de alguna manera se habla, ¿no? Como del síndrome premenstrual, pero ¿cuántos lo entendemos de verdad? ¿Cuántos sabemos cuál es la hormona que se movió? ¿Por qué? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cómo la podemos identificar? Etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos que nos dé, a lo mejor yo no tengo todo el conocimiento, pero empiezo a escuchar al paciente o a la paciente y digo, a ver, ¿no has considerado
ir y hacerte análisis de esto, muchas veces te dicen, ¿y como por qué? Ah, mira, porque puede ser que esto y esto y esto, y entonces no lo hago yo, porque obviamente no puedo, pero entonces rediriges, ¿no? Entonces, creo que aquí la respuesta es ponernos a estudiar un montón. Muchas gracias. Creo que sí es muy importante el tener, aparte del conocimiento psicológico, sí tener cultura general médica, y es pues, lo que comentabas, ¿no? También de que estamos incluidos en muchos lugares todavía como ciencias sociales, y por lo menos aquí en el centro del país ya estamos migrando hacia las ciencias de la salud, que esto trae otro reto consigo, que es la investigación. Ya en muchas universidades están quitando la titulación por maestría, te dicen, ¿sabes qué? Ya necesitas hacer investigación. Entonces, bueno, ya son cuestiones más institucionales, pero creo que sí es importante, ¿no? Echarnos un clavado hacia la multidisciplinariedad. Erika, muchísimas gracias. Le diste con todo, cerraste con broche de oro, con broche de oro esta jornada de conferencias de salud mental, y también me voy a permitir leer el reconocimiento. Voy a compartir pantalla y me dice si lo alcanzas a ver. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Muy bien, la Clínica Psicológica del Instituto Mexicano de Valores otorga el presente reconocimiento a la psicóloga Erika Zapata por su destacada participación en la jornada de conferencias sobre salud mental 2023 con la ponencia Los nuevos retos de la psicología en la actualidad. de Tlaxcala, 10 de octubre de 2023, y firma la maestra psicóloga Vianey Pérez Gutiérrez, quien es responsable de la Clínica Psicológica del Instituto Mexicano de Valores. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, y hazlo por favor extensivo también a la psicóloga Vianey, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Creo que estos foros son muy importantes. Esta parte de la difusión, no solamente, hay dos vías, ¿no? Una que tiene que ver con esta cuestión interna de trabajo. Yo de verdad, aprendí muchas cosas sobre autismo que no sabía, ¿no? El día de hoy, ¿no? Yo como profesionista. Y por otro lado, hacia afuera, necesitamos difundir qué hacemos. ¿Cuál es el verdadero quehacer de un psicólogo también para que la gente lo pueda identificar? Hace poco, un amigo muy cercano, que no vive aquí en San Luis, me dijo, oye, ¿tú me podrás recomendar a algún psicólogo acá? Le dije, pues déjame averiguar. Total, me moví con mis contactos y le conseguí un par de teléfonos, ¿no? Y después me dice, oye, ¿y cómo puedo saber si es una buena psicóloga y yo? ¿Ok? Entonces, bueno, le dije un par de cosas que me parecieron importantes, ¿no? En cuanto a la seriedad, en cuanto a cómo abordaba los temas, etcétera, ¿no? Pero entonces creo que también tendríamos que decirle a la gente hacia afuera cuál es una buena práctica psicológica. Digo, no le voy a explicar qué hace un psicólogo, pues, o sea, ni todo nuestro proceso mental cuando estamos en sesión, pero sí por lo menos darles algunas cosas para que sepan también diferenciar y puedan decir, esto no me gusta y así no quiero, no me está funcionando, me voy, ¿no? Y que no crean que pues eso es todos los psicólogos, sino que habemos otros con una práctica distinta. Perfectísimo. Pues bien, vamos a cerrar con esta jornada de conferencias. Te agradezco inmensamente. Creo fundamental, como tú lo mencionas, la creación de estos espacios, y espero que esto haya servido para los chicos que se conectaron. Sí hubo vistas en toda la transmisión. De hecho, tenemos todavía un comentario final de la maestra Alma, que recién tuvo su participación. Dice, este tipo de eventos nos ayudan a darle mayor sentido a la preparación básica como psicólogos e identificar dónde nutrir nuestra preparación. Hubo un maestro que nos sugería leer en general, incluso novelas para enriquecer nuestro lenguaje metafórico. Muchos de los profesionales con los que coincidimos dejan en nosotros semillas, y entonces muchísimas gracias a todos por sus contribuciones. Correcto. Erika, Coincido con muchísimas gracias. Nos estamos hablando pronto, y gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Y pues no queda nada más que decir que salud mental para todos. Hasta luego. Así sea. Muchas gracias. Buen día. Adiós.